que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos con lo que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Muy bien, y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Elvio Darío Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Encantado de estar contigo y con tu teleaudiencia. Un placer tenerlo acá de vuelta. Así es. Y bueno, el tema de hoy es síndrome del ovario poliquístico. Evidentemente, eso quiere decir un ovario que tiene muchos quistes, ¿verdad? Sí, evidentemente sí, forma parte de los elementos clínicos de este síndrome, pero es también un tema que está en revisión, la nomenclatura, ¿verdad? Ajá. Porque el problema es mucho más extenso que la simple aparición de quistes en los ovarios. Sí. Realmente el síndrome de ovarios poliquísticos es un cuadro clínico caracterizado por 3 elementos. En primer lugar, la aparición de signos clínicos de exceso de producción de hormonas masculinas en la mujer, como sería el acné y el exceso de vello corporal con distribución de patrón masculino, ¿verdad? Es decir, bigote, barba, el vello romboidal a nivel del abdomen que va hasta el ombligo, la aparición de acné. Que normalmente las mujeres no tenemos. Esa distribución pilosa es propia de los varones, Claro. ¿verdad? La aparición de esa distribución pilosa en la mujer es uno de los elementos clínicos de este problema. Y uno de los motivos de consulta más frecuentes, dicho sea de paso, de estas mujeres, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, la aparición del acné, que también es un reflejo del exceso de producción de hormonas masculinas. En las irregularidades menstruales, ¿verdad? Son mujeres que menstruan cada 2 o cada 3 meses aproximadamente, o si menstruan mensualmente con una irregularidad mayor a 15 días generalmente. Y el tercer elemento es la aparición de los múltiples quistes en los ovarios, que no tienen una traducción tumoral, son reflejos simplemente del desajuste hormonal que tienen estas mujeres, ¿verdad? O sea, no tienen reflejo tumoral, o sea, no son tumores. No son tumores. Son unos quistecitos que se sacan o no se sacan y no pasa nada. No, exactamente, no tienen esa traducción, digamos, relacionada al cáncer, Claro. por decirlo de alguna manera, que tendría la traducción de otros tipos de quistes que son los únicos, Sí. que son más del área ginecológica, ¿verdad? Yo soy diabetólogo y endocrinólogo, entonces este síndrome en Sí. particular está más dentro de mi campo, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y cómo está dentro de su campo, que es diabetólogo, el tema de los quistes? ¿Qué tiene que ver el quiste en el ovario con la diabetes? ¿Qué hace un diabetólogo hablando de quistes en los ovarios, ¿verdad? Sí. Bueno, el problema central del síndrome de ovarios poliquísticos es un fenómeno que es igual al que se produce en las personas con diabetes. Existe una resistencia a la acción de la insulina, que es la hormona que regula el nivel de azúcar en sangre. Sí. Ok, estas mujeres lo que tienen es una resistencia a la acción de la insulina en su grasa, en su músculo y en su hígado. No funciona de la misma manera la insulina como funcionaría en una mujer que no tiene este problema. Sí. El resultado es que el páncreas, como respuesta a esa resistencia, produce más insulina de la habitual. La insulina no es una hormona que regula los ciclos femeninos, no está dentro de ese circuito de hormonas. Pero cuando está en exceso, desregula la hipófisis y hace que las hormonas que regulan el ciclo menstrual se desajusten y producen las irregularidades menstruales, que vienen de la mano de ovulaciones irregulares. Vamos a frenar ahí, doctor. Rebobinemos para poder entender. Sí. ¿Por dónde vamos a comenzar? El problema central Sí. es una resistencia a la acción de la insulina. Claro. Entonces, esa resistencia a la acción de la insulina que tienen los diabéticos Sí, hace que funcione de una manera diferente la hipófisis. exactamente. Y la hipófisis que tenemos acá en el cerebro es lo que regula las hormonas. La regularidad de los ciclos menstruales. Eso. Y ahí está el tema de las hormonas femeninas y masculinas. Ahí está el tema. Y la insulina además tiene otro efecto, cuando está en exceso, tiene un efecto directo sobre los ovarios, que hace que se produzca un exceso de hormonas masculinas. Las mujeres producen también hormonas masculinas, tienen testosterona, tienen androstenediona, tienen otras hormonas masculinas circulando en sangre, solo que están en un nivel que no menor. produce manifestaciones, ¿verdad? Claro.
Pero el exceso de producción de insulina estimula a los ovarios a producir de más estas hormonas masculinas y entonces aparece esa distribución pilosa de la cual hablamos al principio y aparece el acné, que son las manifestaciones de este síndrome. Pero ¿verdad? ahora, las mujeres que tienen diabetes, ¿tienen sine qua non el síndrome del ovario poliquístico No o necesariamente. O una persona que tenga ovario poliquístico puede no ser diabética y tener lo mismo este problema. Exactamente. De hecho, este es un problema. El problema de la resistencia a la insulina es un problema compartido entre el síndrome de ovarios poliquísticos y la diabetes. Las dos empiezan por el mismo problema, la resistencia a la insulina. Solo que hay mujeres que nacen genéticamente predispuestas a desarrollar un problema ginecológico a raíz de esa resistencia a la insulina y esas son las mujeres con el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se unen estos dos fenómenos? Las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen 6 veces más posibilidades de desarrollo de diabetes gestacional y después diabetes en el futuro si es que no se hacen algunas correcciones en su estilo de vida. Este no es un problema curable. Uno ya nace genéticamente predispuesto al desarrollo de un síndrome de ovarios poliquísticos, una mujer, ¿verdad? Sí. Pero la posibilidad de desarrollo de diabetes gestacional primero y diabetes después sin gestación es un fenómeno que sí es prevenible. Porque muchas de estas mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen obesidad. Muchas de ellas, casi el 70%. Hay un 30% que son delgadas, en algunos casos muy delgadas, pero la mayoría son mujeres con sobrepeso u obesidad. Mientras más grasa corporal tengan extra, tienen más resistencia a la insulina. Y eso hace que empeoren los síntomas del acné, del hirsutismo, de las irregularidades menstruales. Mientras más sobrepeso, más grasa corporal tengan, mayor va a ser el desajuste clínico que van a tener a raíz del desajuste hormonal. Y como te dije anteriormente, la diabetes es un riesgo aumentado que tienen estas mujeres. Diabetes gestacional primero y después diabetes, porque este síndrome se manifiesta desde muy temprano. Ni bien la mujer empieza a tener reglas menstruales, ya comienza a tener sus desajustes y comienza a tener irregularidades que no se resuelven. Y ahí se observa y ahí se pueden descubrir los quistes. Sí, lo que pasa es que de acuerdo a lo que... O puede tener irregularidad y no tener quistes. Exacto. Nosotros necesitamos, o sea... hay como muchas cosas en la medicina, nosotros hacemos el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos de acuerdo a criterios diagnósticos. Hay 3 criterios diagnósticos. La presencia de acné y o hirsutismo, como le llamamos a los vellos. Muchos pelitos. Muchos pelos, exacto, con distribución masculina, ¿verdad? Exactamente. Claro. Ese es un criterio. El segundo son las irregularidades menstruales y el tercero son los quistes en los ovarios. Yo necesito 2 de 3 nomás para hacer el diagnóstico. Lo cual en la práctica significa que si yo tengo una mujer con hirsutismo y acné que tiene irregularidades menstruales, aunque no tenga ecografía positiva, de cualquier manera tiene hecho el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Aunque no tenga el ovario poliquístico. Aunque no tenga. En algún momento va a tener. Sí, en algún momento va a tener, y tratando el problema como un síndrome de ovarios poliquísticos convencional, aunque no tenga los quistes, de cualquier manera ese problema se va a resolver. Ya. Perfecto, bueno, estamos entendiendo ahora que cómo está todo entrelazado, ¿verdad? Que uno pensaría ovarios poliquísticos es una cuestión ginecológica, ¿verdad? Solo, y no tiene nada que ver con el tema de la persona, del azúcar en sangre, si es diabético o no, la insulina y todo eso. Exacto. Sin embargo, tiene mucho que ver. Tiene una ligazón, exactamente. Esto es lo que se llama... seguramente en algún otro programa con algún otro colega habrás hablado sobre lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? Que es la obesidad central, con manifestaciones de azúcar alto, triglicéridos altos, el colesterol bueno bajito y la hipertensión arterial. Es un cúmulo de elementos clínicos que se llama síndrome metabólico y es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares y para desarrollo de diabetes. Esto es un síndrome metabólico con repercusiones ginecológicas.
Perfecto. Bueno, mucho todavía tenemos que hablar. Tenemos también material preparado por todo nuestro equipo de producción. Esto está comenzando recién. Hacemos un pequeño corte. Volvemos enseguidita para seguir charlando de esto. Y recordándote que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con el doctor Elvio Darío Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, que está explicándonos el tema del síndrome del ovario poliquístico, qué relación tiene con la diabetes y con, con la diabetes. Y estamos aprendiendo eso. Y tenemos material preparado por nuestro equipo de producción. Perfecto. Doctor, queremos presentar ese primer material, por favor. Síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una de las principales causas de infertilidad en las mujeres. El mismo afecta a alrededor del 5 o al 10% de las mujeres de todo el mundo que se encuentran entre los 20 a los 40 años de edad, transformándose en el síndrome que afecta a la reproducción más común para las mujeres que se encuentran en este grupo etario. ¿Está correcto, doctor? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué esto tiene que ver con el tema de la infertilidad? ¿No permite que se aloje el producto, o sea, el bebé, porque hay muchos quistes, o la mujer no ovula? No ovula. Ah, no ovula. Como conversamos al principio de estas explicaciones, el exceso de producción de insulina desregula la hipófisis, hace que las hormonas que regulan la regularidad de los ciclos se vuelvan, por decirlo de alguna manera redundante, irregulares. Sí. O sea, hay una ovulación irregular, aparece cada 2 o cada 3 meses. Pero cuando aparece no se puede quedar embarazada, ¿acaso? Pueden, o sea, no es que sean totalmente infértiles, ¿verdad? Lo que pasa es que es semi imposible que puedan planificar de una manera racional su embarazo, porque no aparece la ovulación de manera cíclica y de manera regular como lo harían de una manera normal, ¿verdad? Yeah. Entonces, aquí quizá valdría la pena conversar sobre cuáles son los motivos de consulta que tienen estas mujeres. La infertilidad es una de las causas por las cuales consultan. Hay otras mujeres más jóvenes, las adolescentes o las que están más o menos alrededor de los 20 años, que no tienen todavía interés en fecundar, que consultan por el problema de la piel, por el problema del acné y por el problema del hirsutismo, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Sí. Después hay mujeres que no quieren embarazarse, pero que quieren tener las reglas regulares, que les inquieta la situación de tener irregularidades menstruales y quieren, ver si pueden acceder a algún tipo de tratamiento que regularice esa situación. Y finalmente, como dije al principio, están las mujeres que están francamente interesadas en fecundar y que no lo están pudiendo hacer ya a pesar de 1 o 2 años de no cuidarse, ¿verdad? Y entonces hay que darle una respuesta en ese sentido, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y cuál es la respuesta en ese sentido? Bueno, la respuesta, este es un problema que tiene un problema central, que es el exceso de producción de insulina y los niveles altos de insulina en sangre. Para regularizar todo lo que se desajusta, lo primero que hay que hacer es bajar el nivel de insulina. Y bajar el nivel de insulina significa, si la paciente está en sobrepeso o obesidad, tiene que bajar de peso, necesariamente, 10% de su peso corporal. Si tiene 80 kilos, tiene que bajar 8 kilos, si tiene 90, tiene que bajar 9 y así, ¿verdad? La otra cuestión importante es que tiene que tener un nivel estable de actividad física. Es decir, el músculo en actividad es mucho más sensible a la insulina que el músculo en reposo o en sedentarismo. O sea, al mover el músculo, eso hace que la sensibilidad de la insulina al músculo, y eso hace que la glucosa y la grasa entre de una manera mucho más fácil dentro del músculo y se metabolice mucho mejor. Y eso hace que no haga tanta falta, tanta insulina en sangre.
Al tener músculos más sensibles, menos grasa en el cuerpo, entonces el nivel de insulina baja. Y ahí se corrige todo lo que viene detrás. El exceso de producción de hormonas masculinas, la desregulación hipofisaria. Claro. El problema es bajar el nivel de insulina a los niveles normales. Y ahí se regula todo. Es increíble la respuesta que tiene el bajar 5 kilos de peso, sea cual sea el peso que tenga la mujer en ese momento. Aunque tenga 100, aunque tenga 90, aunque tenga 80, que baje 5 kilos de peso generalmente basta para que esas reglas comiencen a entrar en cierta regularidad que no la tenían durante años. Qué interesante. Y además de eso, la actividad física, como dije anteriormente, y una droga, que es la droga que utilizamos los diabetólogos en este caso, que es la metformina, una droga, ese es el nombre de la droga, ¿no? Sí. Hay varias marcas comerciales en el mercado, que se utiliza, que es una droga que utilizan los diabéticos en un principio. Porque como dije, los diabéticos, las personas con diabetes comparten el mismo problema. Claro, sí. Y se les da la misma droga para bajar el nivel de insulina y que se regule todo el sistema, ¿verdad? Eso tiene, sobre todo, este planteamiento sobre todo tiene mayor efectividad en aquellas mujeres donde hay irregularidades menstruales y tienen intenciones de fecundar. Pero el tema del acné y del hirsutismo es un poco más complejo. Generalmente, si la mujer tiene la idea, su prioridad es su piel y no quiere fecundar, entonces es ideal el uso de anticonceptivos hormonales, porque los anticonceptivos bloquean la producción de hormonas masculinas en los ovarios y entonces mejora la piel, disminuye la salida de vello con patrón de distribución masculina. Sí. Y como no quiere fecundar, entonces como que se matan dos pájaros de un mismo tiro, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, tenemos material preparado. Por favor, vamos a mostrar ese material. ¿Cuál es la causa? Si bien no se conoce exactamente por qué se produce, se conoce la existencia de un factor hereditario, ya que hasta en un 50% de los casos las madres de las pacientes también lo padecieron y se aprecian las alteraciones hormonales. Correcta. Sí, definitivamente existe una tendencia familiar al desarrollo, pero yo agregaría algo más, sí. ¿verdad? Las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen mucho más frecuentemente ascendencia diabética. Mamá, papá o alguien. Mamá o papá, y llamativamente más si viene del lado del padre. Sí. O sea, es una cuestión estadística que no tiene una explicación clara, pero están ahí los números, ¿verdad? Sí. Por un lado, las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen más frecuentemente familiares con diabetes, papá o mamá, y también tienen más tendencia a desarrollo de la diabetes por ese mismo motivo. O sea, ellas reúnen en su persona varios factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Generalmente tienen familiares con diabetes, que es un factor de riesgo independiente, aunque no tengas obesidad ni ningún otro elemento. El síndrome de ovarios poliquísticos por sí mismo es un elemento de riesgo. Aparte, el 70% de ellas es obesa, que son obesas o en sobrepeso. Y la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo independientes para el desarrollo de diabetes. Entonces son mujeres que tienen varios elementos de riesgo para el desarrollo de este problema, ¿verdad? Y ya nomás tienen que frenar y ir al médico para tratarse. Exacto. En las mismas medidas preventivas para el desarrollo de diabetes que se aplica a la población en general, se aplican a estas mujeres de manera más estricta todavía. Dieta saludable para bajar de peso. Actividad física, que es lo mismo que le decimos regular, a las personas con riesgo de desarrollo de diabetes, ¿verdad? Y que es lo mismo que se le dice a todo el mundo. Pero que a las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos les sirve como tratamiento también. Porque al bajar de peso regularizan sus reglas. Fantástico. Bueno, seguimos con nuestros materiales, por favor. Vamos a presentar el siguiente. ¿Qué síntomas presenta? Las mujeres con síndrome del ovario poliquístico suelen tener retrasos menstruales o incluso no tener reglas y tienen dificultades para quedarse embarazadas. También pueden tener más vello del habitual, acné y sobrepeso. El vello se distribuye en la cara, patillas, mentón y labio superior, pezones, pecho, barriga y muslos. Entre otros casos, puede no tener ningún signo de los citados. Correcto, doctor. Perfecto. Yo quisiera felicitar a tu equipo de producción porque realmente muy ajustada
la investigación bibliográfica sobre el tema, ¿verdad? Qué bueno, felicitaciones entonces, qué gusto, qué honor, qué orgullo cuando dice eso un médico, ¿verdad? Que viene acá. Bueno, pero doctor, una consulta, hay mujeres que son más peluditas que otras, ¿verdad? Que tienen más vellos. ¿Todas las mujeres que tienen más vellos entran en este contexto o pueden tener nomás por, qué sé yo, herencia o por lo que sea? Hay que fijarse en el patrón de distribución. No todas las mujeres, o sea, hay mujeres que tienen como una especie de lanudo por todo el cuerpo. Sí, bueno, eso ya es mucho. Sí, en mayor o menor medida, pero la distribución no es llamativa. Ya. El problema es si tienen bigote, si tienen barba, les salen vellos gruesos acá, si les sale, digamos, pelos gruesos en la areola del pezón. Y definitivamente la presencia de vellos que van del pubis al ombligo es de distribución masculina. O sea, eso no tienen todas las mujeres por más vellos que tengan en cualquier otra parte. Y también la distribución en el antebrazo, que también es propia de los varones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa distribución es que le ponemos el título de hirsutismo, que es, como dijimos anteriormente, la distribución del vello corporal con patrón de distribución masculina en la mujer. Eso se llama hirsutismo. Hirsutismo, así mismo. Pero una mujer que tenga hirsutismo puede no tener ovario poliquístico, puede no tener problemas con el tema de diabetes y todo, o casi siempre sí. Yo creo que casi siempre. Bueno. Eso es nada más que eso que ya... Es un signo de alarma. O sea, hay que buscar las otras cosas. Probablemente, o sea, no es que tiene más vello porque tiene más vello por herencia, no, hay algo más ahí que hay que buscar. Exacto, hay que buscar. Porque hay gente o hay mujeres que le ponen mayor o menor atención a sus reglas. Hay mujeres que viven pendientes de sus reglas y hay mujeres que tienen un desorden total y viven... felices. Sin ningún tipo de preocupación. Y solamente se van, por ejemplo, al dermatólogo para preguntarle por qué le sale el vello en el mentón o por qué tiene el bigote y que le solucione el dermatólogo. El dermatólogo muchas veces, si es lo suficientemente avesado, le dice, pero esto es un problema hormonal, vaya con el endocrinólogo. Y cuando viene junto a nosotros le decimos, bueno, ¿cuál es su problema? Y mi problema es el tema del vello. Y entonces ahí uno le pregunta, ¿y cómo están tus reglas? Pero eso me viene cada 3 o cada 4 meses. ¿Verdad? O sea, sale cuando sale al interrogatorio, cuando el interrogatorio se dirige recién. Sí. ¿Entiendes, verdad? Entendido. Bueno, ¿tenemos otro material? ¿Podemos pasar? Sí, vamos. ¿Qué problemas puede causar? A largo plazo, los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus, hipertensión arterial y aumento del colesterol, por lo que el riesgo de tener enfermedades cardio o cerebrovasculares, infartos, trombosis cerebrales, es mayor que en el caso de las demás personas. La obesidad, el aumento de hormonas masculinas, la infertilidad y la falta de embarazos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Correcto, doctor. Casi. A ver, ¿qué falta? La primera parte es fantástica, ¿verdad? En el sentido de que esto, como explicamos al principio, es un síndrome metabólico con repercusiones ginecológicas, ¿verdad? Lo que realmente ocurre es que las mujeres, para estar protegidas de cáncer de endometrio, tienen que menstruar por lo menos 4 veces al año, ¿verdad? Y estas mujeres, cuando el síndrome es lo suficientemente severo, a veces menstruan menos de 4 veces al año. Y eso se convierte en un factor de riesgo, sobre todo para el desarrollo de cáncer de endometrio. No hay una ligación tan directa con el cáncer de mama, pero sí con el cáncer de endometrio, en caso que no logremos que esa mujer menstrue por lo menos 4 veces al año. Que sería cada 3 meses. Más o menos cada 3 meses, ¿verdad? Sí, exactamente. Mínimo, bueno. Exacto. Perfecto, entonces a ir pensando, mujeres, cómo estamos en este tema para acudir a la consulta, porque lo antes posible se puede solucionar. Sí, exactamente, se pueden corregir estos déficits. El problema con el planteamiento es que el mismo problema que hay con las personas con diabetes implica un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Porque tiene que bajar de peso y tiene que bajar de peso de manera estable.
para mantenerse saludable el resto de su vida va a tener que bajar de peso ese 10% del peso corporal que tiene. Y mantener. Y sostener el resto de su vida. Porque bajar de peso no es problema. Porque este es un problema, ¿cómo te voy a decir? Sí, es un problema genéticamente condicionado. Estas mujeres ya nacieron con esa predisposición y la van a llevar toda la vida. Suben de peso y va a volver todo el desorden otra vez. Entonces, para mantenerse salud y sobre todo que se van a ir sumando los riesgos. Es decir, no es que va a subir y va a volver solamente el desajuste hormonal, sino que va a subir y después ya va a aparecer el riesgo de la diabetes. Después ya va a aparecer la hipertensión arterial y todos los otros problemas derivados de estos problemas metabólicos y de hipertensión arterial, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctora. A la vuelta continuamos charlando y vamos a pedir también una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Continuamos charlando con el doctor Elvio Darío Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología, hablándonos del síndrome del ovario poliquístico. Y tenemos otro material que vamos a compartir y después seguimos charlando con el doctor. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se realiza a partir de la historia clínica y la exploración, buscando signos de síndrome del ovario poliquístico. Normalmente se complementa con un estudio hormonal y una ecografía de ovarios. Con esos datos se puede llegar a un diagnóstico. ¿Está correcto, doctor? Sí, así es. Como dijimos al principio, esto tiene básicamente 3 criterios: la presencia en la piel de acné e hirsutismo, las irregularidades menstruales, la presencia de una ecografía positiva para ovarios. Generalmente se utiliza como estándar la ecografía transvaginal en caso de, ¿verdad? Bueno, y esos son los criterios. El laboratorio ayuda porque hay algunos datos de laboratorio que no son constantes, por eso no son criterios estrictos de diagnóstico. El diagnóstico se hace por estos 3 elementos clínicos que estuvimos conversando anteriormente y el laboratorio ayuda a afirmar de que uno está enfrente de un síndrome, pero no hace el diagnóstico. Realmente no se necesita una batería de laboratorio muy importante para el diagnóstico en sí. Doctor, una de las consultas es cuando uno habla de ovario poliquístico, quiere decir que tiene varios quistes. ¿Cuántos quistes tiene que tener para que sea poliquístico? Porque una mujer puede tener 1 o 2 y ya es poliquístico, o tiene que tener más, o cómo es. Generalmente la distribución es una distribución, realmente eso sería una pregunta mejor para un ginecólogo que hace la parte de ecografía, ¿verdad? Pero realmente la distribución generalmente es una distribución, digamos, periférica de los quistes, y son varios quistes que recubren prácticamente toda la superficie del ovario. ¿No son 2 o 3? No, son varios, porque representan ovulaciones frustras, ¿verdad? Entonces, en la medida que se van corrigiendo las ovulaciones frustras, entonces esos ovarios tienen tendencia a desaparecer en algunos casos. Frustras quiere decir que no se lograron, no se ovuló. Exactamente, ¿verdad? Se fueron desarrollando los folículos hasta llegar a un punto de quistes, pero no llegaron a eclosionar en una ovulación. Ahí quedaron, exactamente, por eso. Y al corregir el problema hormonal, pues eso también tiene tendencia a corregirse, en algunos casos, en otros no, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora evidentemente lo que todo el mundo quiere saber, que ya nos estuvo diciendo el doctor, pero tenemos también el material, vamos.
¿Cómo se trata? El tratamiento en las pacientes con síndrome del ovario poliquístico busca resolver los distintos problemas. Una medida especialmente importante en las personas que tienen síndrome del ovario poliquístico es reducir el peso corporal, ya que con ello mejorará si existieran la diabetes, la hipertensión y la elevación de colesterol. ¿Está? Sí, perfecto. Ese es el sentido que tiene esto. El tema del peso en estas mujeres, como dije anteriormente, más o menos el 20% de mujeres tienen un peso normal, pero hay un 60-70% de mujeres que tienen sobrepeso, obesidad. Y la regulación del peso en estas mujeres tiene, por un lado, el sentido de corregir el trastorno hormonal que tienen, por corregir la resistencia a la insulina, sí. Y por otro lado, tiene también el sentido preventivo. Es decir, si estas mujeres logran mantener un peso lo más cercano a lo ideal, pues tienen mucho menos posibilidades de desarrollar diabetes gestacional primero, ¿verdad? Tienen casi 60% más posibilidades de desarrollo de diabetes gestacional y mucho menos posibilidades de desarrollo de diabetes en el futuro. Pero tienen que sostener la pérdida de peso. Ese es el problema, ¿verdad? No es bajar nomás de peso y estar un mes con ese peso y después engordar. Por eso es que la propuesta nutricional para estas pacientes tiene que ser una dieta bajando el tenor global de calorías, pero tratando de sostener un equilibrio en los macronutrientes. Es decir, no es bueno intentar tratar un síndrome de ovarios poliquísticos con dietas que privilegien algún tipo de macronutriente. Por decirte, las dietas hiperproteicas que son tan difundidas y que ayudan mucho a bajar de peso, porque de hecho son muy efectivas para bajar de peso, pero no son sostenibles en el tiempo. Claro. Porque al sacar los hidratos de carbono, tarde o temprano uno tiene que volver a restablecer, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de dietas puede servir para dar un impulso, pero definitivamente no se puede sostener el resto de la vida. Tarde o temprano se va a tener que volver a un patrón de nutrición donde haya un equilibrio entre todos los macronutrientes, ¿verdad? Y volvemos ahora, doctor, le hago un paréntesis en lo que está diciendo, porque esto que usted está diciendo, hoy hablando del tema ovario poliquístico, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que dicen todos los profesionales que vienen acá y están con nosotros, se sientan y comenzamos a hablar de diferentes temas. O sea, es el tener el peso adecuado que evita un montón de complicaciones. Sí. No solamente esto que estamos hablando hoy, de todo. Y también en la alimentación, no solamente tener el peso adecuado, sino alimentarse bien, la nutrición correcta. Así mismo. Y entonces volvemos otra vez al inicio de que lo que comemos es lo que hace que estemos mejor o peor. Sí, así mismo. Los hábitos, los cambios en los hábitos de vida no son reemplazables ni negociables, realmente, ¿verdad? El mantenerse activo físicamente dentro de lo posible, dentro de las limitaciones que uno pueda tener también, y mantener un patrón de nutrición saludable son piedras angulares en el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos, en la prevención de todo lo que se viene y en un montón de otras cosas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos preguntas del público para nuestro entrevistado. Si podemos ver esa primera pregunta, por favor. ¿Por qué tengo manchas oscuras en la piel? ¿Eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando? No tiene, lo que pregunta la señora en particular no le puedo responder porque es un poco más complejo, hay que ver el tipo de manchas y ese tipo. Eso, sí. Pero ya que ella tocó ese punto, hay que decir que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen una lesión en la piel que es muy característica, que se llama acanthosis nigricans. Es una lesión que parece suciedad en el cuello, en el borde del cuello. Uno les coloca el cuello así y mira la parte posterior del cuello y parece como si tiene como una lesión ligeramente sobrelevada de color marrón, ¿verdad? De color marrón, que es signo no solo de síndrome de ovarios poliquísticos, sino es un signo de insulinoresistencia. Las personas que tienen resistencia a la insulina, varones o mujeres, tienen eso que se llama acanthosis nigricans. Es una lesión que suelen tener, sobre todo si son mujeres obesas, ¿verdad?
y se ve más en las mujeres de tez oscura, ¿verdad? Es más notorio por lo menos, ¿verdad? Quería aprovechar la pregunta de la señora para llamar la atención sobre ese punto. Muchas veces la gente o el mismo paciente o familiares piensan que es suciedad, porque parece como si fuera suciedad, pero realmente es una lesión relacionada al exceso de producción de insulina, ¿verdad? Es la primera vez que escucho eso, doctor, y hace años que estoy haciendo este programa, o sea que interesantísimo eso. ¿Ustedes escucharon alguna vez? No, porque no escuché yo, ustedes tampoco. O sea, usted digo, no ustedes que están del otro lado, acá todo mi equipo de camarógrafos y todo. Bueno, pero interesante eso de saber. O sea, como una suciedad, como si fuera que no se limpió bien. Exactamente. Ahí atrás, en la parte del de atrás. cuellito. Exactamente. Y eso se puede ver ahí y también se ve en los pliegues de las axilas. Así es. Muy interesante. Bueno, vamos con la segunda pregunta, por favor. ¿Puede el ovario poliquístico afectar mi capacidad de tener niños algún día? Ay, chulina, quiere saber ya. Sí, como habíamos conversado anteriormente, sí, ¿verdad? Es uno de los motivos de consulta más frecuentes. De hecho, el síndrome de ovarios poliquísticos es la afección endocrinológica más frecuente en mujeres de edad fértil, ¿verdad? Casi el 10 a 15% de toda la población femenina entre los 15 hasta los 35, 40 tiene. Sí, bastante alto. Bueno, y tenemos la última pregunta, por favor. ¿Qué problema de salud acarrea el ovario poliquístico? Aparte de lo que ya conversamos anteriormente, de temas de fertilidad, irregularidades menstruales y de la cuestión de piel, que por ahí nosotros podemos decir, bueno, no darle mucho, pero hay mujeres que centran su problema en ese tema, ¿verdad? Está todo el tema de la tendencia al desarrollo de problemas metabólicos y cardiovasculares relacionados a los trastornos metabólicos. Una cosita nada más sobre ese punto. Estas mujeres tienen mucho más frecuentemente trastornos en su laboratorio. Si uno ve... O sea, los análisis. Sí. Glucemias altas, aunque no lleguen a rango de diabetes, no tienen las glicemias normales, tienen por encima de 100, por ejemplo. Tienen los triglicéridos un poco más altos que el promedio de las mujeres. Tienen el HDL, que es el colesterol bueno, bajito, ¿verdad? Y tienen el ácido úrico frecuentemente un poco más elevado. Entonces, mujeres que vienen, o niñas que vienen con 16 o 17 años, uno les hace su perfil de laboratorio y uno se encuentra con un perfil que sería similar al de una persona de 40, con glicemias altas, triglicéridos altos, HDL bajo. Son cuestiones metabólicas que empiezan desde muy temprano y que hay que corregirlas porque esos son factores de riesgo reales para problemas cardiovasculares en el futuro, ¿verdad? Perfecto. Bueno, súper claro, doctor. Le dejo descansar un ratito, hacemos un corte, volvemos enseguida. Y quiero contarte que Coop es el sabor de la familia. Está la leche descremada Vida, enriquecidas con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes, en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida, en sabores frutilla, coco y vainilla. Queso magro Cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada. Y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS es el Servicio de Protección a la Salud. Es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar con planes a tu medida. Más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa con el doctor Elvio Darío Bueno Colmán, presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Le queremos agradecer su presencia, doctor, acá en el programa. Nos explicó pero tan bien, algo bastante complicadito. Le agradecemos mucho de verdad y queremos tenerlo en un próximo programa. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con el público y contigo, ¿verdad? Muchas gracias, realmente. Bueno, y la recomendación a todas las mujeres que si tienen alguno de estos síntomas o alguna cosa, acudan nomás ya al médico. Sí, porque tenemos alternativas para ellas, definitivamente. Hay tratamiento y hay que acercarse al consultorio. Y la persona que tiene el ovario poliquístico puede tener un bebé si hace un tratamiento. Sí, o sea, lo hacemos entre los diabetólogos, endocrinólogos y los especialistas en fecundidad.
Perfecto. Bueno, gracias, doctor. Ok, no, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, pero porque es verdad. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.